Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Hace muchos años, un antiguo profesor de Derecho Civil, un maestro en verdad, cuando un alumno le hacía una pregunta, respondía él con una pregunta. Y la pregunta era la de siempre. Usted, señor, decía, ¿cómo cree que debiera ser la respuesta? Era su forma de entrar en materia, de hacer entender que el derecho, las normas que regulan nuestra vida, debían obedecer al sentido común. Cuando el profesor terminaba de dar una explicación, se sacaba el anillo de su dedo y decía, el derecho es simple como este anillo. Don Andrés Bello, también en el Código Civil, cuando regula la interpretación de la ley, apela a eso, a no enredar el derecho. Dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Cuando abogados, fiscales, magistrados, políticos empiezan con interpretaciones raras, son, como dijo don Andrés Bello, pretextos, justificaciones para lograr cosas distintas a la norma y al sentido común. Este asunto de las fundaciones, este escándalo de las fundaciones, es simple. Es dinero público de todos los chilenos, entregado a dedo a amigos políticos por trabajos muchas veces aparentes. Las fundaciones receptoras, casi todas, tienen fines políticos, hacen política y son afines al gobierno. O sea, son brazos políticos del oficialismo para trabajar lo que llaman los territorios. Naturalmente que es un fraude por el dinero público. Ese dinero público no está destinado a hacer política. Eso es todo. Este es un asunto fácil de entender. Toda otra explicación, toda otra argumentación es simplemente un pretexto. Podemos hacernos un montón de preguntas. ¿Esos trabajos eran necesarios? ¿Esos trabajos los podía hacer otro de mejor manera? ¿Esos trabajos los podía hacer otro en forma más barata? ¿Esos trabajos se hicieron como se prometieron? Estas preguntas fáciles, de sentido común, nos las hizo el que entregaba nuestra plata.
Tampoco, para desgracia de todos, se las hizo alguna vez el Contralor General de la República. Y nos dan pretextos para no haberse hecho estas preguntas. Porque usted comprenderá que para reparar una llave de un lavamanos, contrato y cotizo a un par de gaffiter y no contrato a una fundación a dedo. Para pintar una fachada, cotizo a un par de empresas que pintan fachadas y no contrato a la fundación del médico psiquiatra Alberto Larraín para que empiece a pintar fachadas. Esto es sentido común. Toda explicación alternativa, ¿sabe lo que es? De nuevo, un pretexto. Y si resulta que ese médico cobra 5 veces el valor promedio o algo así, es que ese pretexto tiene causa. La verdad es que estamos viendo actos de gigantesca sinvergüenzura. Vuelan los miles de millones de pesos como si fuera una fiesta, un juego de Metrópoli, una orgía de dinero, que como es ajeno, carece del valor que ha significado el esfuerzo obtenerlo, porque es el esfuerzo de otros. Lo voy a repetir. Los que indignados por el lucro han lucrado a destajo ahora, porque no hay mayor lucro que cuando se roba, es una vergüenza. Entonces, o esas personas, los que gobiernan, o cambiaron rápido o nos engañaron siempre. El carácter de caradura, de desvergonzado, ha llegado a tanto que ahora se arriendan fundaciones. Como lo dio a conocer Biobío, Radio Biobío, en la ciudad de Concepción, Camila Polisi, una ex candidata a alcaldesa y ex candidata a diputada, como no tenía fundación, decidió alquilar una. Decidió arrendar la fundación En Ti para su fundación Capital Social. Ocurre que su fundación no existía, tenía un puro nombre, pero no existía legalmente, por eso arrendó. Parte de esto se supo además porque la señora Polisi, o sea, la arrendataria, no pagó parte del arriendo, por lo que el señor arrendador empezó a reclamar que había sido estafado. Yo sé, todo esto es grotesco. La gobernación del Biobío le pasó plata a Polisi. Millones de pesos fueron al programa Taller de Limpieza de Bancas. En eso consistía el taller. Le enseñaban a usted a limpiar una banca. Taller de limpieza de rejillas. Taller práctico, esto es textual, taller práctico de mantención de zonas de juego y máquinas de ejercicio. O sea, cómo mantener un columpio, un balancín. Yo sé que es grotesco, sí, lo sé. El programa Total estaba en el barrio norte de Concepción y prometía la capacitación y la identidad patrimonial, la seguridad del sector, generando condiciones de bienestar social a través de la revitalización de los espacios públicos en barrio norte. Mantener una multicancha, un mural, trabajo de jardinería. ¿Sabe que le pasaron a Polisi 250 millones de pesos? 93,5 millones de ese dinero, 93,5 millones fueron a una OTEC, Organismo Técnico de Capacitación, llamado Frumisal Limitada, que su pololo y jefe de campaña Sebastián Nicolás Polanco Torres había comprado un día antes de que le pasaran la plata, de que su polola le pasara la plata, que había recibido a su vez de la gobernación. Perdone que le cuente todo esto, es que es grotesco. Esta es la forma de hacer actividad política, porque Camila Polisi es una política. Es la forma que inventaron para trabajar en los territorios. La Fundación Horizonte Ciudadano es la que fundó y está relacionada con Michelle Bachelet. Es una organización, de nuevo, política. El gobierno regional del Biobío le pasó a dedo 379 millones de pesos. El convenio fue firmado ¿por quién? Por Pedro Huel. Recordemos, uno de los asesores más importantes y amigo de Bachelet, asesor durante su gobierno en el segundo piso. En el directorio de Horizonte Ciudadano está Analía Uriarte, la ex ministra de Bachelet, y está Aide Rojas, la periodista y jefa de prensa cuando Michelle era presidenta. Una organización política en forma. ¿Cuál era el programa por el que le pasaron tanta plata? Se llama Niños, Niñas y Adolescentes, Voces del Biobío para Vivir sin Violencia.
¿Es que solo ellos podían hacer esto? Esto es una especie de ameba, no se entiende exactamente qué es. Directora del proyecto, María Estela Ortiz, amiga de Bachelet. Asesor de comunicaciones del proyecto, Juan José Parada Ortiz, hijo de Estela Ortiz. Claro, es grotesco. Otras personas que trabajan ahí, Mónica Soto Pérez, encargada de gestión y finanzas de la Fundación Horizonte Ciudadano, recibe honorarios brutos por $1 millón como asistente financiera del proyecto, o sea, platita extra. Andrés Echevarría Notón trabaja en la Fundación como encargado de Derechos Humanos y Migraciones, pero en el proyecto ejerce como jefe técnico, entonces recibe 2,2 millones, platita extra. Carolina Soto también trabaja en la Fundación de Bachelet y cobra 1,8 millones por la coordinación territorial del proyecto, platita extra, etcétera y etcétera. Y esto como un paréntesis, los presidentes reciben una muy generosa pensión, pero además obtienen una serie de colgajos adicionales que hay que terminar. Con eso hacen política. Si quiere tener una fundación, no la financie, por favor, Michelle, con recursos públicos. No hay que pedir aumento de impuestos, como usted lo hace, y gastar los dineros públicos de esta manera es, yo lo sé, grotesco. Veamos lo que ocurre en la Cancillería, porque ahí también se instaló Revolución Democrática. Esto lo llaman, tienen una jerga propia, la táctica del copamiento. Claudia Sangüesa, militante de Revolución Democrática, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, reclutó a un asesor cercano a la diputada Catalina Pérez, la expresidenta de Revolución Democrática suspendida actualmente. Él es Rodrigo Bofill Rodríguez, contratado desde el mes de mayo de 2023 en la subsecretaría del gabinete de la subsecretaria. Rodrigo Bofill es periodista de la Universidad de Desarrollo. Ha asesorado a Catalina Pérez como aparece en la web de la Cámara de Diputados y forma parte de la cooperativa Cuarto de Guerra, la agencia de comunicaciones que participó de la campaña del presidente Gabriel Boric y en la campaña del apruebo. Bofill es cercano a Felipe Heuser, quien reconoció utilizar a Democracia Viva como recolector de recursos para la campaña del apruebo. O sea, Bofill además fue uno de los responsables de la campaña del apruebo. La cooperativa Cuarto de Guerra, de la cual Bofill forma parte, exponía hasta hace solo unos días en su página web a todos sus clientes. Y dentro de ellos, ¿qué cliente aparecía? El Registro Social de Hogares, un instrumento dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde el ministro es Giorgio Jackson, de Revolución Democrática. No se sabe exactamente qué hizo Cuarto de Guerra para el Registro Social de Hogares. ¿Qué lo que hicieron? Lo eliminaron de su página, eso sí. Lo borraron cuando una persona consultó a la Subsecretaría de Servicios Sociales por los contratos con esta cooperativa. ¿Por qué lo borraron el mismo día en que fue ingresado un requerimiento vía transparencia? Una fuente señaló que la contratación de Rodrigo Bofill la hace la subsecretaria Claudia Sangüesa, Revolución Democrática, quien a su vez es asesora de la Fundación Saberes Colectivos, una información no declarada en su declaración de intereses y patrimonio. Esa fundación, Saberes Colectivos, tiene una secretaria, que es Graciela López Chirz, quien es parte y mano derecha de la subsecretaria Sangüesa en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Graciela López aparece firmando cartas defendiendo Cuba y Venezuela. La dirección jurídica de la Cancillería es un cargo muy importante. La directora jurídica de la Cancillería hasta hace unos pocos días era María Cecilia Cáceres, militante de Revolución Democrática. Dejó su cargo por tener vínculos con la Fundación Democracia Viva, la fundación vinculada a Catalina Pérez. María Cecilia Cáceres es esposa de Javier Armendáriz, con quien tiene 3 hijos. Una de las hijas trabaja en el Ministerio de las Culturas. Javier Armendáriz es el fiscal Centro Norte y, entre otros, debe investigar si directivos de fundaciones cometieron delitos, entre otros, militantes de Revolución Democrática. Patricia Hidalgo, PPD, ex seremi de Desarrollo Social,
ministerio que hoy dirige Giorgio Jackson, denunció que la conminaron a firmar traspasos de cientos de millones de pesos a fundaciones cuando recién empezaba en el gobierno, o sea, desde el primer día. Las presiones llegaron de Revolución Democrática y dijo que todos sabían del mecanismo para defraudar el Estado. ¿Los aburro? ¿Demasiados detalles? Perdone. Es que son simplemente ejemplos de los entresijos, de las telarañas, del entramado, del mecanismo que se ha formado en pocos meses y que es posible que permanezca enquistado en el Estado. Es el copamiento, es la apropiación del aparato público. El guardián de la República, el guardián de la legalidad y del rigor es el contralor Jorge Bermúdez. Pero Jorge Bermúdez nos ha dicho que no va a pasar nada. ¿Qué dijo Bermúdez? Puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento. O sea, antes de que terminara la investigación, mientras surgen nuevos antecedentes, mientras se dan a conocer más y más fundaciones, mientras nos mareamos con los miles de millones de pesos, el contralor ya dice que al parecer todo es legal. Yo diría que estamos bien jodidos. En el gobierno se está asentando la tesis de que todo es legal y que bastó con despedir a la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y al Seremi del Maule y que eso sería todo. Y ellos son simplemente daños colaterales. Nos notificaron de que no va a pasar nada. Y si algo más pasa será chiquitito, porque dar platas públicas a los amigos, esta es la tesis, es legal. Esta línea de defensa de la legalidad ha hecho que en La Moneda respiren más tranquilos. Es que hay tanta torpeza, digo yo, para darse cuenta que el asunto no es de legalidad, sino que es un asunto ético. Es que no ponderan que mucha gente optó por ellos, corriendo el riesgo de la juventud, de la inexperiencia, de su radicalidad, porque los convenció el discurso ético. Es que no se dan cuenta que se igualan con otros a una velocidad impensada, con un aprendizaje exprés para robar legalmente. Es que no se han dado cuenta que con la defensa de la legalidad y solo ella se les está derrumbando todo. Giorgio Jackson vocifera desafiante que quien quiera exigirle alguna responsabilidad, dice, que recurra a las instancias correspondientes, que recurra a los tribunales. ¿Es que Jackson se pasmó o fue siempre así? ¿Cómo es que no se percata que este es un problema político y no legal? ¿Acaso no se da cuenta que es el factotum de Revolución Democrática, el Guido Girardi de ese partido? Es que pretende que creamos que toda la cúpula de Revolución Democrática sabía del lío de Democracia Viva, menos él, cuando los que gobiernan ahí son además sus amigos y del mismo lote. Giorgio, el problema no es legal, es político. Y está bien, te apoya tu amigo el presidente, como has dicho, pero no es ese el asunto, sino la gente, la responsabilidad, tu responsabilidad, los que te eligieron, tus promesas incumplidas. ¿Por qué no se dan cuenta que llegaron al poder con un discurso ético y terminan enarbolando códigos legales? ¿En qué momento se perdieron? Mientras tanto, Catalina Pérez, la diputada tan maquillada, devenida en deslavada, está en medio de una licencia médica misteriosa y fichó abogados penalistas, Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozo. Quiero volver a lo del contralor Jorge Bermúdez. Se dice que la Contraloría General de la República fiscalizó como 600 veces al Ministerio de la Vivienda. Lo malo es que nunca encontró nada. Solo eso ameritaría que se fuera. Ahora ha dicho el Contralor que le faltan leyes para fiscalizar. Bueno, y si le faltan leyes para fiscalizar, ¿con qué ley estaba fiscalizando entonces esas 600 veces? Nuestro país lleva contabilizadas 21.536 leyes, algunas muy extensas. El Contralor dice que faltan leyes. Es una excusa. ¿Cuál es el principio? Que todo
acto de la administración debe ir a control de legalidad, todos. Deben ir a lo que se llama toma de razón. Las excepciones las establece el propio Contralor. Es el propio Contralor que establece que no va a legalidad. El control de legalidad de las transferencias a las fundaciones por montos inferiores a 5.000 unidades de fomento, del orden de 200 millones de pesos, no se controlan por decisión del propio Contralor. No es un tema de ley. Simplemente, para tener menos trabajo, permite que estas cosas ocurran y eximen de toma de razón ciertos actos. Acuérdese que con los indultos pasó lo mismo. Si el acto no hubiera sido exento, se habría podido analizar la fundación o el fundamento para liberar delincuentes. El Contralor en esto es uno de los grandes responsables. El Contralor tiene mucho poder. Por ejemplo, todos los funcionarios de la Contraloría, todos, desde el portero hasta el último, son todas personas de su exclusiva confianza. Prometió en algún momento modificar esta anomalía y no cumplió. El drama es que al Contralor nadie lo fiscaliza, ya que los únicos llamados a hacerlo son los parlamentarios, que tienen pocos conocimientos, quedan como niños impactados cuando habla, ya que emplea términos que los parlamentarios desconocen. La Contraloría ha dicho que la mayor corrupción existe en los municipios. Los municipios gastan mucha plata. ¿Qué hizo el Contralor? En lugar de fortalecer el control, eliminó la división de municipalidades de la Contraloría. Y lo cierto es que en el caso del robo de plata de Raúl Torrealba, en Vitacura, por años nunca encontró nada. El Contralor ha dicho que no puede investigar entidades privadas. Por otro lado ha emitido dictámenes donde establece que si hay platas públicas, tiene competencia, donde haya platas públicas. La verdad es que el Contralor podría haber fiscalizado a todas las fundaciones y simplemente no ha hecho su trabajo. Una demostración de decadencia ocurre cuando cargos grandes son desempeñados por hombres pequeños. Es verdad que vivimos tiempos políticos muy mediocres. El presidente Gabriel Boric designó a Patricio Fernández como coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. La presión del Partido Comunista lo hizo renunciar. ¿Qué hizo entonces el presidente? Fue a casa de Fernández a un acto de desagravio. O sea, la persona designada por él, que fue agraviada, ofendida, lo va a reparar a su casa junto a otros. O sea, otros lo echaron al que él designó. Y ahí en esa casa, lamentándose, condoliéndose, estuvieron Carolina Toá y Mario Marcel. También Luis Cordero. Si eso no es un reconocimiento a su sometimiento al Partido Comunista, ¿qué es? Es una demostración además de cierta insignificancia. A propósito del ministro de Justicia, Luis Cordero, se enojó porque la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, ingresó un escrito de téngase presente por la nueva ley que agrava la pena y establece nuevos delitos económicos. ¿Qué dijo el ministro de Justicia? A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por una amplia mayoría en el Congreso. O sea, tenemos un ministro de Justicia al que le parece que no se puede recurrir a un tribunal de la República. O sea, lo que quiere el ministro Luis Cordero es eliminar de facto un tribunal. Yo no sabía que Luis Cordero, abogado de la Universidad de la República, condenado por plagio, ahora en sus altas funciones estime que los tribunales no están para resolver diferencias ni más ni menos que de constitucionalidad. Incluso el gobierno de Gabriel Boric se preocupó de tener mayoría en los jueces de ese tribunal, del Tribunal Constitucional. Todo esto es grotesco, pero es chocante que un abogado estime que no son los tribunales los que deben resolver los conflictos, más allá de si la CPC tiene o no razón, cuestión que yo no he estudiado. En el gobierno, el papel más triste lo cumple eso que se llama socialismo democrático. Ahí está el PPD, convertido en algo que nadie sabe cuánto pesa. Poco de todas maneras. Y el Partido Socialista, que también tiene pocos votos, han debido adherir a las políticas que establece comunes, convergencia social, la cuestionada revolución democrática. Es triste.
El Partido Socialista vive los 50 años recordando a Allende como la democracia cristiana recuerda a Frei Montalva. Y golpean la mesa, pero despacito, porque tienen muchos cargos y empleos a disposición. Porque los militantes de los partidos están formados por principalmente empleados públicos, y son empleados públicos que se pueden desechar si es que el partido abandona el gobierno. La teta del Estado es ordeñada con las fundaciones, pero también con los empleos públicos. Es un poco lo mismo. Por eso el golpe en la mesa es suave, despacio, que no vaya a molestar. El enojo del Partido Socialista es más bien un enojo actoral. Mientras tanto siguen pagando costos altos. En estos tiempos políticos mediocres está también la oposición, la derecha que no ofrece nada o más de lo mismo. Diego Chalper de Renovación Nacional acusó a Evópoli con rabia, estaba iracundo, de haber recibido una puñalada por no haber apoyado la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Es verdad, Ávila ha sido un muy mal ministro. Es verdad que no desea que haya consecuencias para los colegios y los profesores que lo hagan mal. Es un populista desde ese punto de vista de tomo y lomo. Y es verdad, la asistencia a clases es mala y todavía buscan a los alumnos perdidos del sistema escolar. Pero ninguna de estas cosas se inscribe en las causales para una acusación constitucional. Una acusación constitucional, que es una acusación jurídica con consecuencias políticas, debe someterse al escrutinio y consideración de cada parlamentario de acuerdo a su real saber y entender. ¿De dónde sacaron en Renovación Nacional que hay que votar alineados? Por eso la política está en baja. Y tan en baja que si hay un ministerio que debiera ser la estrella de este gobierno, elija uno solo, es el de educación. Porque fue la educación pública, gratuita y de calidad, ¿se acuerda? El discurso fundante de la generación que llegó al poder. Y lo que ofrecen es tan pobre, tan modesto, tan miserable en estos instantes. ¿Qué puede decir Boric de su gestión en educación con resultados tan horribles? Cambiaron y los que eran ya no lo son. Siempre fue una mentira para llegar al poder. ¿Es Ávila el superministro para materializar las promesas hechas? Yo sé, todo esto es grotesco. Lo que ocurre es que las víctimas son los niños. Mientras se arrastra la política, entre robos, manotones y tanta frescura, la economía no da signos de mejora. Chile es el tercer país de la región más rezagado en volver a los niveles de empleo previos a la pandemia. Solo nos superan Belice y Panamá. Es un triste resultado para Mario Marcel, porque la economía, si de algo sirve, es para que haya empleo y ojalá bien remunerado. Codelco dice ser la empresa más grande, la empresa minera más grande del mundo. Lo vocifera cada rato. Bueno, se estima que este año entregará al Estado solo 1.594 millones de dólares, con un precio del cobre alto, 3,94 centavos la libra, más alto que el año pasado. Hoy Soquimich es lejos una empresa que aporta mucho más que Codelco al Estado. Mientras tanto, los bonos y los altos costos se siguen pagando como si ganaran plata a manos llenas. El presupuesto del Estado es de aproximadamente 84.000 millones de dólares. Codelco aporta 1.584, es bien insignificante. Hay cálculos que señalan que la inversión minera disminuiría este año en un 42%, es un desplome, la menor inversión en 15 años. El gobierno debió reconocer que el crecimiento será menor que el estimado, será un crecimiento casi a cero, algunos dicen que incluso sería menos algo. Además aumentó su cálculo del déficit, por lo que nuevamente habrá más endeudamiento por la disminución de la recaudación tributaria. ¿Y por qué disminuye? Porque hay menos consumo, se recauda menos IVA, hay menos actividad económica, por lo que las empresas tienen menos utilidades y por lo tanto se resiente la obtención del impuesto empresarial y hay muchos cesantes, por lo que hay menos plata de lo que pagan el impuesto al trabajo, aunque sean pocos. La venta de departamentos en comparación al año pasado disminuyó un 16,7%. La venta de casas ha disminuido un 13%. La construcción está en la mayor contracción en décadas. Y pese a eso, pese a que hay menos oferta, los precios disminuyen.
Todo esto en medio de una inflación que en junio fue de menos 0,2%, lo que demuestra la falta de demanda, de consumo, de inversión. Sabemos todos que el presidente no tiene predicción por la economía, pero es inentendible que el ministro Mario Marcel no proponga un plan económico para relanzar la economía chilena. Y si no se le ocurre, que pregunte si finalmente nos está pidiendo tanto. Si en medio del despilfarro, de la defensa legal ante faltas éticas, de la desmesurada ausencia de control y de una economía que se arrastra, bueno, en medio de todo esto el gobierno debe reaccionar. Dejar la parálisis, terminar con el cuoteo tonto, debe dar un respiro, ¿sabe a quién? A los chilenos. El prolongado viaje a Europa del presidente de la República puede dar a Gabriel Boric esa cuota de realismo, de sentido común que se echa a faltar. Podría partir, por ejemplo, despidiendo a los que no dan el ancho, aunque sean amigos antiguos, amigos de carrete, porque este es un asunto de Estado. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.